Hola, feliz día, que tengan un bonito lunes. Esta mañana estaremos analizando Génesis capítulo 2. Si tienen alguna duda pueden preguntar, o si algo a mí ustedes creen que se me escapa, también pueden opinar diciendo lo que ustedes piensan o qué punto importante hay en el capítulo 3 que tal vez yo no lo dije. Y vamos a pedir siempre permiso a Dios para abrir la escritura. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por regalarnos un día más de vida y por todas tus bendiciones que nos das. Padre Celestial, esta mañana te imploramos, Señor, que perdones nuestras faltas, Padre, ya que a cada paso que damos pecamos, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a ser mejores personas cada día, Padre. Y así, Padre, también te pido por todas aquellas personas, Señor, que van a escuchar este video, Señor. Tú más que nadie, Padre, conoces los nombres de cada uno, Señor, y también, Padre, conoces sus necesidades, Señor. Si están enfermos, Padre, dale salud, Señor, y cúbrele, Señor, a conforme sea tu voluntad, todas sus necesidades, Padre. También, Padre, quiero pedirte que te quedes con nosotros, Señor, y que nos des mucha sabiduría, Padre, sabiduría espiritual, Señor, para poder entender tu palabra, para poderla comprender, Padre, y así que le des sabiduría a todas aquellas personas que están en mi página, Padre, y no solo sabiduría, Señor, sino que también tú los bendigas en gran manera. Todo esto te lo pido, Padre, no porque yo sea digna de merecerlo, sino te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en el Génesis capítulo 3 está lo que fue la caída de Adán y Eva. Fue algo, es lo más lamentable que pudo haber sucedido, porque a causa de la caída, a causa del pecado, existe tanto sufrimiento en el mundo. A veces nos preguntamos por qué tantas enfermedades, por qué tanta miseria. Es a causa a causa del pecado. Si el pecado no hubiese existido, si Eva no hubiese comido del fruto prohibido, todo en este mundo fuera felicidad, porque Dios lo había creado para que fuéramos todos felices. Pero a causa del pecado, a veces tal vez nosotros decimos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué pasa esto? Dios no castiga, para nada, Dios no castiga, Dios es amor. Pero a causa de que nosotros pecamos, hicimos algo malo, ese pecado trae consecuencia. Entonces por eso sufrimos a causa del pecado, a causa de tanta maldad que hay en este mundo, que ha aumentado. Entonces vamos a estudiar eso, por qué es el sufrimiento, por qué vino. Entonces, pero tenemos esperanza. Ya Jesús peleó la batalla con Satanás en la cruz y la ganó. Entonces este mundo va a acabar, el sufrimiento va a terminar, y cuando Cristo venga y seamos transformados, en ese momento seremos inmortales. Ahorita no somos inmortales porque todos morimos como Dios lo dijo. La inmortalidad es el engaño de Satanás que en ese momento se lo dijo a Eva cuando Eva iba a comer de la fruta. Entonces todos morimos, pero algún día vamos a ser inmortales, vamos a vivir para siempre. Esa es la promesa que Jesús nos hizo al morir en la cruz, que tendremos vida eterna. Pero en este momento no, en este momento todos morimos. El único inmortal es Dios. Él es inmortal, omnisciente y omnipotente. Vamos a iniciar lo que es Génesis capítulo 3. Dice: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Aquí viene la pregunta que Satanás hizo a Eva. La serpiente hizo a Eva. Entonces el contexto nos manda a Apocalipsis 12:9. Dice: y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
En este momento donde está hablando Apocalipsis 12:9 es cuando surgió la gran batalla que se inició primero en el cielo, cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. Entonces dice que hubo una gran batalla y en otra versión de la Biblia me gusta porque dice que fue lanzado al gran abismo. Cuando habla de que Satanás nuevamente, cuando Jesucristo venga, será atado en el abismo, está hablando de la tierra. El abismo se refiere que es aquí, ese es el abismo, la tierra. Entonces me gusta la otra versión porque dice que fue arrojado al abismo, pero aquí en la que yo estoy diciendo, en la que yo estoy leyendo, dice que fue lanzado a la tierra, así lo dice. Entonces dice, y engaña a todo el mundo. Satanás tiene muchos nombres, se llama diablo, Satanás, pero también dice que es la serpiente. Como Satanás se hizo pasar por la serpiente, ese también es el nombre de Satanás. Dice, y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, dice. Al otro contexto que nos está mandando Génesis 3:1 es a Apocalipsis 20:2. Dice, prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí está refiriéndose cuando Cristo venga, nos vamos a ir al cielo a vivir 1000 años allá. Para en esos 1000 años Satanás quedará en esta tierra atado. Hay gente que cree que en el infierno no. Cuando nosotros morimos, nadie se va al infierno ni se va al cielo. Todos, dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Todos nos vamos a la tierra. Cuando Cristo venga, nos iremos 1000 años al cielo. Después de esos 1000 años, entonces vendrá lo que va a ser la segunda resurrección de los impíos, y ahí es donde será el juicio y obtendrán el castigo por haber desobedecido a Dios. Vamos a seguir leyendo lo que dice Génesis. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toques para que no muráis. Entonces aquí es donde viene la inmortalidad del alma. Dios les dijo a Adán y a Eva, no coman porque el día que coman moriréis. Claro, Dios no se refería que en el momento ellos iban a morir, pero ellos murieron porque la muerte no iba a existir en este mundo. Dios nos había creado para que tuviéramos vida eterna, pero a causa del pecado ahora es que morimos. Por eso dice un versículo de la Biblia, la paga del pecado es muerte. Dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Entonces la inmortalidad es un engaño de Satanás. Aquí viene y le dice, no es cierto, no moriréis. Entonces toda aquella persona que cree que el alma sigue viva y que el alma se va al cielo, eso es un engaño del enemigo que dice, y vamos a leer más adelante, que así como engañó a Eva, nos engaña a nosotros hoy en día. O sea, Satanás sigue engañando, sigue metiendo falsas enseñanzas para engañarlos. Dice, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Si se dan cuenta lo que Satanás utiliza para engañar a Eva, ¿qué fue lo que Satanás lo llevó a querer hacer lo que él hizo y a convertir, después de ser el ángel más precioso, el más lindo que Dios había creado, se convirtió en el ser más malo y más feo? Lo llevó el egoísmo, el orgullo. Él quería ser como Dios, y eso mismo le dijo a Eva. Es mentira, le dice, come. Lo que pasa que Dios no quiere que vuestros ojos sean abiertos, y el día que coman seréis como Dios. Imagínense cómo Satanás utilizó todo lo que le dijo. O sea, lo que él pensó, lo que él quería ser como Dios, se lo dijo a Eva. El día que tú comas serás como Dios, le dijo. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó. Codiciable, por eso es que Dios puso uno de los mandamientos, no codiciarás, porque el orgullo, el egoísmo, la codicia
fue que llevaron a Satanás y también a Eva a caer en el pecado. Es lo que ahora en día los seres humanos tenemos: egoísmo, codiciamos, envidiamos lo que otras personas tienen. Todo eso fue lo que Satanás utilizó. Por eso la envidia, el egoísmo, la codicia no es correcta, porque debemos de alegrarlos con lo que Dios nos da. Y cuando Dios le da una bendición a un vecino o a un amigo, también nosotros debemos de alegrarlos por las bendiciones que la otra persona recibe. Dice, tomó de su fruto y comió. Aquí es cuando cae Eva y come. Dice, y también dio a su esposo y comió igual que ella. Tal vez no sé qué hubiese pasado, pero imagínense si tal vez Adán no hubiese comido, él no hubiese pecado, pero amaba tanto a Eva que prefirió comer junto con ella. Entonces dice, entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Ellos estaban desnudos cuando nacieron. Dice, desnudos nacimos. Ellos no se daban cuenta de su desnudez porque no había, sus ojos no estaban abiertos, no había morbosidad como ahora hay en día, que una mujer anda con sus piernas enseñándolas y ya el hombre la desea. Antes no existía eso. Eso fue lo que sucedió. Fue abierto los ojos para que pudiéramos ver lo bueno y lo malo. Y hoy en día miramos lo malo lastimosamente y pecamos. Y la Biblia dice en una parte que a lo bueno llamaremos malo y a lo malo bueno. Entonces, cuando el pecado no existía, la mujer y el hombre hubiésemos podido andar desnudos, no nos hubiésemos dado cuenta. Pero ahora, por eso es que la desnudez dice que solamente nuestros esposos la deben de conocer, porque el pecado ya existe. Entonces ahora viene el pecado, viene en nuestra vista. Dice que los hombres pecan con la vista. ¿Por qué los hombres pecan con la vista? Porque cuando ellos ven una mujer y le ven las piernas, la desean, entonces pecan. ¿Y cómo pecamos nosotros las mujeres? Con nuestra boca, porque también puede ser que la miramos y la vamos a criticar. Entonces no somos llamados a criticar ni a juzgar, sino que a amar, a enseñarles a que las personas se enamoren de Jesús, y luego será el Espíritu Santo que va a obrar en cada uno de la vida de nosotros. Dice, entonces oyeron a Dios el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de sus presencias entre los árboles del jardín. Quiero tocar este punto porque es muy importante. Los seres humanos nunca buscan a Dios. Dice que Adán y Eva se escondieron cuando escucharon la presencia de Dios. Los seres humanos hoy en día son lo mismo. Jamás de ellos va a salir buscar a Dios. Quien nos busca a cada instante es Dios, porque nos quiere salvar. Cada vez que una persona nos habla de Dios es porque Dios nos está llamando, es porque Dios nos está buscando. Y siempre Dios escogió darnos libre albedrío. Es nuestra decisión obedecerlo o rechazarlo. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Este punto lo quiero tocar porque es muy importante. Si ustedes se fijan, aquí también comienza la culpa. Ahora en día hay un problema entre el esposo y la mujer. El esposo culpa a la mujer y la mujer culpa al esposo. Hay un problema entre hermanos. Una hermana culpa a la otra y la otra a la otra. Aquí empieza la culpa. También la culpa es parte del engaño de Satanás. Nosotros debemos reconocer nuestra parte de culpa y no acusar a la otra persona, porque todo lo que es acusar y decir, todo eso viene de parte de Satanás. Entonces debemos de aprender que también aquí empieza la culpa. Ahora en día, por eso la esposa dice, no, es que él tuvo la culpa y él lo hizo, porque lo mismo hizo Adán. Adán culpó a Eva, que Eva lo había engañado, pero Adán tenía libre albedrío. Si él hubiese querido, no hubiese aceptado lo que Eva le decía. Entonces, ¿qué hizo Eva cuando Dios le preguntó a Eva? La serpiente me engañó y comí. Eva también culpó
a la serpiente, culpó a Satanás. Hoy en día hacemos lo mismo, culpamos a Satanás cuando caemos en el pecado, pero no, tenemos libre albedrío, y Jesús dice que Él ya murió y Él por eso se convirtió en hombre, para que nosotros en Él tengamos fuerza de resistir el pecado, de resistir las tentaciones. Entonces, aquí en Génesis 3 al 13 nos manda al contexto que es 2 de Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Entonces, si se dan cuenta, el temor de Dios es que así como la serpiente engañó a Eva, también a nosotros nos engaña ahora en día. Y si se dan cuenta, hoy en día hay muchas cosas por las cuales Satanás nos atrae. Ahora en día, yo lo digo yo en mi persona, no voy a decir ustedes porque yo no conozco la vida de ustedes, conozco la mía, conozco mis errores. Entonces, a veces agarro mi teléfono y sale un chiste y me pongo a escucharlo. Y claro, cuando yo escucho que alguien dice una mala palabra, me salgo, pero a veces, queridos hermanos, donde es la televisión, los chistes, todo eso no nos conviene, porque eso es un engaño de Satanás para que nos distraigamos y evitemos, y él evita que todo hermano tome su Biblia y la lea un momento, que ore a Dios, que tenga contacto con Dios. Y ahora en día el televisor, el celular, puede ser que estemos adorando a un Dios ajeno, y Dios dice que no debemos de tener dioses ajenos porque Él es un Dios celoso. Entonces, como lo digo por mi persona, por mi experiencia, yo trato de evitar escuchar esos chistes, esos videos que suben a Facebook, porque así Satanás nos distrae de lo que es nuestra devoción, que debe de estar a diario con Cristo Jesús. A diario debemos de estar conectados con Jesús y caminar con Jesús, y no pensar en lo malo, sino pensar siempre en Cristo Jesús. Dice, y Dios el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, si se dan cuenta, aquí vino el castigo de la serpiente. La serpiente era un animal bonito que volaba, el más bonito del jardín del Edén, pero a causa de que se dejó utilizar por Satanás para engañar a Eva, el castigo de la serpiente es que se iba a arrastrar y que iba a comer tierra todos los días. Y nos está mandando el contexto a Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La batalla ya la ganó Jesús en la cruz, pero ¿cuándo terminará Dios de aplastar la cabeza de la serpiente, del diablo, de Satanás? Cuando Cristo venga de regreso, será aplastada su cabeza y será derrotado finalmente. Dice Gálatas 3:16, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente que es Cristo. Este versículo está hablando, mis queridos hermanos, que la promesa fue hecha a un descendiente, y ese descendiente viene de Abraham y es Jesucristo. Él es el que venció en la cruz. Y esto lo habla porque ahora en día hay muchos falsos profetas, muchos falsos cristas, y por eso ahí dice, no muchos, sino uno solo. Uno solo es nuestro Salvador, y uno solo es el que vino a derramar y a dejarnos esa hermosa gracia inmerecedora. No la merecemos, pero Jesús vino a darnos gracia y a rescatarlos de la paga del pecado, que es muerte, para darnos lo que es la vida eterna. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Aquí donde dice enemistad pondré entre ti y la mujer, está hablando que va a poner enemistad entre Satanás y la iglesia, porque mujer en la Biblia significa iglesia. Entonces Satanás es enemigo de la iglesia. ¿Y a quién es que Satanás persigue? A la iglesia, porque a las personas que están allá en el mundo, Satanás no los va a perseguir, no los va a molestar. Por eso es que cuando somos cristianos no creamos que a veces todo es felicidad. No, vienen pruebas, porque Satanás ataca más a la iglesia, Satanás ataca más a los hijos de Dios, como Job, que era fiel
¿Qué fue todo lo que Satanás hizo con Job? Él le quitó todo, le quitó sus hijos, sus bienes y lo enfermó. Pero Job siguió siendo fiel. Satanás ataca a la iglesia. Por eso dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él aplastará la cabeza. Aquí cuando dice, tú le herirás el talón, es cuando Satanás hiere a la iglesia. Satanás quiso tentar a Cristo Jesús en el desierto, pero con él no pudo, porque aquí dice, pero él aplastará tu cabeza. ¿Quién es el que aplasta la cabeza de Satanás? Es Jesucristo. Él es el que la aplasta. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo, con dolor tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo y él te dominará. Fue el castigo que Satanás le dio a la mujer, que los hijos los íbamos a tener con dolor y que el hombre nos iba a querer dominar, porque ese fue el castigo que le dio a Eva por haber pecado. Entonces dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Aquí vino el castigo para el hombre. El castigo del hombre es que la tierra iba a ser maldecida y que iba a costar trabajarla para traer los alimentos a la casa, a causa de haber obedecido la voz de la mujer. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si te das cuenta aquí, cuando Dios está dándole el castigo a Adán, Dios nos había creado para vida eterna, pero a causa de haber comido, Dios dijo, si comes del árbol moriréis. Entonces aquí Dios está siendo bien claro. Dios no les está diciendo, cuando mueras te irás al cielo. No, del polvo eres y al polvo volverás. El hombre cuando muere vuelve al polvo de donde fue tomado. Y Adán llamó a su esposa Eva porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y lo vistió. Esto de que hizo túnicas de pieles está en Génesis 3:21. Este punto lo toco también porque si ustedes se dan cuenta, aquí vino una ley ritual. Más adelante Moisés, todos sacrificaban un cordero. Aquí empezó el sacrificio. Cuando Dios mató a los animales y les dio pieles a Adán y Eva, fue ahí cuando comenzó el sacrificio del cordero para lavar los pecados de Adán y Eva que habían cometido. Entonces ahí comienza el sacrificio del cordero, del ritual, que era una ley ritual. Dios el Señor dijo ahora al hombre, es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma para siempre. Aquí, si se dan cuenta, Dios está evitando que el hombre, porque pecó, coma, porque estaba el árbol de la vida. Si Eva y Adán hubiesen comido del árbol de la vida, hubieran sido eternos, no hubiera sucedido lo que sucedió. Entonces Satanás, Dios dice que lo sacó del jardín para evitar que comieran. Por eso el Señor sacó del jardín del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí donde Dios dice que puso querubines con espadas de fuego, dice, para que ellos no pudieran comer del árbol de la vida. Salmo 104:4 dice, haces a los vientos tus mensajeros y a las llamas de fuego tus ministros. Si ustedes se dan cuenta, Dios todo lo tiene bajo control, Dios todo lo protege. Hemos finalizado con Génesis capítulo 3, pero yo siempre, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo yo pongo Apocalipsis 11:3, que dice, y daré poder a mis 2 testigos de que profeticen vestidos de saco durante 1260 días. ¿Quiénes son esos 2 testigos? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ellos son los que hablan de todo lo ocurrido desde el inicio hasta el final. Entonces, mis queridos hermanos, pongámosle mucha atención también al Antiguo Testamento, porque
para que podamos entender lo que dice el Nuevo Testamento, tenemos que leer el Antiguo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, por todas las citas nos mandan para Apocalipsis o nos mandan para el principio. Entonces debemos de estudiar los dos. Ninguno es que el Antiguo Testamento, si ustedes se dan cuenta, hay partes que fueron hechas para los hebreos o cuando Dios estaba hablando a Israel. Hubieron leyes que sí fueron abolidas en la cruz, pero todos los mensajes que fueron dichos a nuestros antepasados, Dios nos los estaba diciendo a nosotros también, porque Dios iba a saber que los errores que algunos cometieron en el pasado, nosotros también los íbamos a cometer. Entonces la palabra de Dios es, si fue dicho un mensaje para el pueblo de Israel o para, por ejemplo, para los romanos, también es dicho para nosotros, porque hoy en día nosotros estamos, y ahora no tenemos a alguien que nos hable más que la palabra de Dios. Por eso es que todo Dios lo dejó escrito para todos, para el universo, para gentiles, para judíos, para todos. Toda la palabra de Dios es escrita desde el principio al fin para todos. Compartan el video. También, si les gustaría apoyarme en YouTube, tengo mi página en YouTube. Allá la tengo con pocos seguidores, por eso si les pido de su apoyo, si les gustaría apoyarme. También le tengo a Esther Méndez Sanabria, como le tengo a la página. Que Dios les bendiga, y cualquier petición que tenga. También tengo un grupo de WhatsApp de mujeres, de amigas. Si alguien quiere agregarse, puede mandarme su número en privado y yo le agrego. Que Dios les bendiga, y analicemos, estudiemos Génesis 4 para la próxima vez que vayamos a estudiar. Bendiciones para todos.